grande con un borradorcito, ya lo tiene el papel, perfecto, 099 884 1312. Como sale en los celulares, ¿no? En el WhatsApp siempre sale 33 y 4 números, 099 884 1312. Cristian, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, yo estoy muy contento de estar acá otra vez con Lenin, un saludo fraterno, y también a Guillermo, y esperemos que venga nuestro querido compañero Erwin. Muy contento de estar acá, saludos a las personas que nos escuchan. Un poquito enfermo, esta semana ha sido de cambios climáticos fuertes, creo yo, y nos ha afectado mucho, y creo que sobre todo cuando uno es docente, ese tipo de enfermedades, toses, gripes nos pasa muy rápidamente, ¿no? Pero usted no, Cristian, usted no vivió lo de los borradores, de las pizzas. No, sí. ¿O sí? Sí. Y recuerdo, claro, todavía recuerdo en cuarto grado, uno de mis profesores, no diré el nombre, cogió el borrador y nos tiró a los alumnos y me pegó esa a mí. Pero el borrador ese con que adentro había trapos y un poco de cosas, o otro ya de tabla. El de tabla. ¿Y qué punto? Y era de esos que uno no podía hablar ni decir nada, entonces venimos también de la educación tradicional, ¿no? A mí, si me permiten solo un segundito de hacer un comentario. Ya voy a comentar esto que nos ha mencionado Guillermo, solo una cosita antes de eso, porque creo que es importante esto que pasó en esta semana en Bogotá, en Colombia. Nos ha llevado mucho a la reflexión de cuáles fueron los resultados de este proceso de paz y qué está pasando realmente en Colombia. Y primero, pues, de una solidaridad grande con las personas, los familiares que perdieron sus hijos, la vida de sus hijos en Bogotá. Ustedes, creo que lo había dicho en algún momento, yo trabajé en Colombia por algún tiempo, amo mucho esa nación, me ha abierto las puertas, siempre he ido para allá, y me duele mucho lo que está pasando, pero solo para comentar rápidamente para mí fallido proceso de paz en el que se pensaba que iba a haber algún tipo de creación de ambiente para la generación ya de prosperidad en el país colombiano, y sin embargo pasó lo que muy pocos decían, pero que estaba ahí latente, ¿no? La paz no se puede dar si es que damos perdón a personas que no han pedido perdón. Y de hecho ahí tenemos todos los líderes de las FARC que nunca pidieron perdón, sino que siempre fueron justificando sus acciones y sus perdones fueron dados por el gobierno en este proceso con el anterior presidente colombiano. Y a mí me lleva por lo menos a pensar en este último atentado, que hay muchas más versiones fuertes que han sido perpetradas por el ELN, y sobre todo que el ELN se encuentra, la mayor parte de su fortaleza se encuentra en territorio venezolano. Si ustedes recuerdan, en estas conversaciones de Bariloche que hubo con el expresidente Álvaro Uribe, el presidente Correa y demás presidentes, yo recuerdo el presidente Uribe había presentado datos exactos de dónde se encontraban las bases de las FARC en territorio venezolano. Y eso pasó el tiempo, pasó desapercibido, y nunca se hizo nada, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que este ataque ha sido perpetrado como respuesta a la negación de la mayoría de los países latinoamericanos de aceptar el nuevo gobierno de Maduro. Esa es mi percepción. Yo no estoy afirmando que sea así, pero es mi percepción. No es para mí o mejor dicho, si atamos los nudos que tenemos ahí sueltos, ¿qué es lo que ha pasado en este último mes, ¿no? Maduro presidente, los países latinoamericanos no lo aceptan, el ELN está en negociaciones con el gobierno colombiano sobre la paz y se encuentran en Cuba, y sucede este ataque, ¿no? Y este ataque, por cierto, con estas versiones mucho más conocedoras del tema de que sus bases, las principales bases del ELN están en territorio venezolano. Entonces no me parece de todo descabellado pensar de que ha sido un ataque perpetrado ya desde la unión de la ideología entre el ELN y el
presidente Maduro, ¿no? Si ustedes recuerdan todos los discursos altisonantes que ha tenido Maduro y que ha tenido sobre todo Chávez a favor de estos grupos insurgentes, ¿no? Entonces, si quieren ahondamos un poco más ahí, pero simplemente para comentar mi solidaridad con las familias. Hay 2 ecuatorianas, ¿no? Una de ellas ha fallecido y la otra está con vida, gracias a Dios, pero nos toca también a nosotros. Nos propone otra vez esta idea, me parece a mí, de cómo lidiamos con el terrorismo, ¿no? Teniendo en cuenta este factor político de que existen políticos de extrema izquierda que apoyan a estos grupos terroristas, ¿no? Y son conocidos los nombres en Colombia como acá. Entonces, por lo menos como sociedad civil, cómo vamos a atender en lo que podemos hacer, ¿no? Que son nuestras votaciones y nuestra opinión pública para este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, el panorama del terrorismo en América Latina, sobre todo en Colombia y Ecuador, es escalofriante. Si ustedes recuerdan el ataque a Angostura del 2008, ese campamento no era desconocido para los ecuatorianos. De hecho, cuando pasó esto y fueron a las conversaciones bilaterales y luego multilaterales, Colombia había dicho oficialmente que había informado al gobierno ecuatoriano dónde se encontraba el campamento de Raúl Reyes y no hicieron nada. Entonces, con esta versión de legalidad de la extraterritorialidad, decidieron atacar al campamento de Raúl Reyes, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay una confabulación que tiene que ser visualizada, por lo menos por la ciudadanía, de que si queremos atacar el terrorismo hay que tomar en cuenta este factor que es importante, que tenemos una línea política en nuestros países que apoyan a estos grupos y que apoyan esta línea de hacer política con grandes interrogantes ahí, ¿no? Entonces, solo para mencionar eso, y como digo otra vez, una solidaridad grande con los familiares, sobre todo con las familiares de nuestras cadetes ecuatorianos, ¿no? Y lo otro también. Sí, lo otro, yo estaba recordando sobre uno de los estudios que se publicaron hace 2 años, un italiano, se me va el nombre en este momento, pero que había tratado de encontrar cuántos de los líderes nazis habían sacado o habían obtenido su título de PhD, de la cúpula nazi. Y resulta que 87 personas de la cúpula nazi tenían título terminal, título de doctor, lo que nos plantea, por lo menos en términos muy generales, esta suerte de pensar de que la educación no es igual a la moralidad. Uno puede ser muy educado y ser el bandido más grande que tengamos en la historia, y por lo otro una persona menos educada que no se atrevería a robar un lápiz, ¿no? Entonces esta suerte de pensar, yo siempre menciono a mis alumnos, la suerte de pensar de que la educación hace a las personas morales, me parece que puede ser controversial. Entonces, por esto, pensar ya en los conductores y obviamente también en nosotros que tomamos transporte público, yo he visto, y esto ya es como comentario muy personal, los nuevos conductores resultan ser la mayoría muy jóvenes. Y a mí me plantea por lo menos el problema de pensar en que había esta visualización que las nuevas generaciones tenían ya, esta visualización de los derechos, del respeto, del manejo cuidadoso, y resulta que no, muchos de ellos son peores que los anteriores. Yo que a veces tomo taxi, resulta que son jóvenes y parece que estuvieran en competencia entre taxistas, ¿no? Y todos, como digo, por lo menos una gran cantidad de jóvenes, ¿no? Entonces, la otra pregunta sería cómo atendemos entonces, si no es una cuestión de educación, cómo atendemos la cuestión de moralidad, y eso es algo mucho más profundo y más que llevaría quizá varios programas tratar de descifrarlo, pero yo solo pensaría en que hay
No sé si ustedes recuerdan, Hannah Arendt, una de estas las filósofas más importantes del siglo XX, había justo estudiado los parámetros de la moralidad en el régimen nazi, y ella mencionaba que cuando fue a los juicios de Nuremberg, especialmente al juicio de Eichmann, que el principal factor, los líderes nazis estaban convencidos de que eran morales, pero porque su sistema de moralidad había cambiado y ya no era la libertad o la vida, o si uno quisiera ponerlo de forma cristiana, el amor como el principal punto de jerarquía de la moralidad, sino que era la lealtad al Führer, ¿no? La lealtad, y que con ese punto de moralidad todo el resto era justificable. Lo mismo creo que pasa acá en Ecuador, no como lealtad al Führer, sino como esta suerte de pensarnos como una tradición cultural. Todos lo hacemos, entonces seguimos haciendo lo mismo, y se convierte entonces nuestra cultura como el principal punto de moralidad, porque mi papá lo hace, como mi abuelo lo hace, como mi hijo lo hace, todos lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces se convierte nuestro parámetro objetivo de moralidad, se convierte en nuestra cultura, y eso propone por lo menos varias y graves crisis lógicas, intelectuales, de cómo poder visualizar esto, ¿no? Es decir, si el problema es la visualización de las personas sobre la cultura, ¿cómo realizamos un cambio ahí? Como decía, eso nos llevaría a varios programas, a menos que quieran meternos ahí, pero a mí me parece que podríamos visualizar este problema por lo menos desde ese punto de vista, ¿no? Pero de pronto favorece un poco para ello. Pero ¿quiénes deberían ser? A lo mejor algún otro ente público o un ente privado que se dedique a este tipo de encuestas. ¿A cualquiera? Bueno, yo quería mencionar sobre lo del ente público. Yo creo que yo me entendería más por instituciones independientes como universidades, ¿no? Más que candidaturas o el sector público. Pero si me permite, yo quisiera mencionar justamente sobre este perfil que estábamos intentando conversar de los nuevos candidatos. Hay, por lo menos a mí me preocupan dos cosas que son, desde mi punto de vista, esenciales. Una clara línea ideológica. Para mí eso es esencial. Tenemos muchos candidatos, y no solo acá en Riobamba, pero en las otras ciudades de nuestro país, cuya línea ideológica es tan amplia que no se sabe si es que es de derecha o si es de izquierda, no se sabe si es que va a aumentar impuestos o reducir impuestos, no se sabe más que estas casi discursos populistas que empiezan a surgir, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa, sobre todo como académico me preocupa mucho, porque cuando yo voy a votar quiero saber por qué línea ideológica estoy votando, ¿no? Porque si yo digo derecha, yo tengo claro qué quiere decir de derecha; si soy de izquierda, tengo claro por qué voy a ir a votar. Y eso me recuerda un poco sobre todo a estos países de democracias parlamentarias como Australia o Suiza, Japón, en las que uno no vota, incluido Alemania, uno no vota por candidatos, uno vota por partidos políticos porque tienen líneas ideológicas definidas. Si uno vota por el partido de los conservadores, sabe que están en contra del aborto, sabe que están a favor de la empresa, saben que están a favor del libre mercado. Si uno vota por el partido de los laboristas, sabe que está a favor del alza de los impuestos, del alza del salario y más fortaleza a los sindicatos, ¿no? Entonces, este punto me parece que es, para mí por lo menos, indudablemente controversial con nuestros candidatos. Nuestros candidatos resultan ser los mejores bailarines que tenemos en nuestra fiesta democrática, ¿no? Uno ya ve candidatos que estaban en partidos de izquierda en las elecciones pasadas y ahora están en partidos de derecha. Y yo no menciono nombres, pero creo que son visibles, ¿no? Alguien que estaba a favor del correísmo y ahora está a favor del Lazo. O sea, me parece a mí que a veces uno se tiende a nublar solo en el discurso, ¿no? Y el discurso sobre todo populista, pero para mí es esencial esta definición ideológica de qué es lo que creen, porque uno
como ciudadano sabe, o por lo menos a mí me interesaría saber por qué línea ideológica estoy votando, ¿no? Y esto me lleva al otro punto que decía que para mí es importante, que necesitamos candidatos que lleguen a los puestos públicos sabiendo que son elegidos para toda la población y no por una cierta parte de la población. ¿A qué me refiero? Es que este discurso de polarización que nos llevó en los últimos años siempre es perjudicial para el momento de unirnos para el desarrollo de la nación o el desarrollo de una localidad, ¿no? Es decir, este discurso entre la clase empresarial o la burocracia, la burguesía, quería decir, y los proletariados. Para mí ese es un lenguaje completamente marxista que trata de visualizar la sociedad como que fuéramos contrarios unos con otros, ¿no? Y yo siempre creo que hay tan buenos trabajadores como también tan malos trabajadores, tan buenos empresarios como también tan malos empresarios, ¿no? No es cuestión de clases, es cuestión de seres humanos. Aquí tenemos lo que manifiesta humanos. Caramba, ¿podemos analizar esto, lo que manifiesta el señor Arteaga? Yo quisiera analizarlo, si me permiten. La pregunta, para mí, la motivación o el resultado para mí creo que no es controversial. Queremos que todos salgan de la pobreza, queremos que todos tengan prosperidad y que tengan ciertas vías de desarrollo, ¿no? La pregunta que sí es controversial es ¿cómo? Aquí hay muchos grises, y podemos hablar de los grises, pero al menos dos polos de desarrollo, ¿no? ¿Cuál de los países que han tenido vías socialistas son desarrollados y cuál de los países que han tenido vías liberales son desarrollados, ¿no? Ahí me parece que hay una clara respuesta de cómo salir de la pobreza, ¿no? Yo mencionaba, no hay un solo caso de un país socialista que se ha desarrollado. Yo algún rato mencionaba, si alguien menciona Finlandia, Noruega, Suecia, son los países más capitalistas que tenemos, pero también con políticas sociales mucho más fuertes. Lo que quiere decir que el capitalismo, incluso ahora en China, saca a China adelante, la hace una potencia mundial, pero porque son abiertas al mercado. Y luego, como yo decía alguna vez, luego podemos hablar de las formas de redistribución, ¿no? No podemos hablar de redistribución si nuestra economía sigue siendo tan cortita. Hablamos de redistribución cuando estamos creciendo, cuando estamos siendo grandes. Entonces ahí, en ese momento, podemos decir, bueno, podemos poner estipendios para la educación, estipendios para las amas de casa, pero sin crecimiento es imposible hacerlo. Y estos, por lo menos, como digo, estos polos, podemos hablar de los grises, que hay muchísimos grises ahí que uno pudiese mencionarlo, ¿no? Pero, por ejemplo... ¿A qué se refiere con grises? Me refiero a que no hay democracias completamente liberales, ¿no? Uno, sobre todo en América Latina, ¿no? Uno encuentra tantos problemas en nuestras democracias como México, Colombia, nuestro mismo país, no son completamente liberales. Lo que quiere decir, cuando yo hablo del término liberal, me refiero a tres ideas esenciales, ¿no? La idea de Montesquieu, de la división de poderes, la idea de Rousseau, del Estado de Derecho, y la idea de Locke sobre las libertades, la protección de las libertades. A eso me refiero yo con liberalismo, ¿no? Entonces, no hay democracias completamente liberales, lo que quiere decir que ahí están todos los grises, ¿no? Ahí uno dijera, pero este país es de derecha y nunca desarrolló. Es que hay tantos otros elementos que tenemos que estudiarnos y dependiendo de cada país, ¿no? México es uno de esos países que es muy controversial en el tema de estudios, porque México desarrolla mucho, pero la inequidad entre ricos y pobres ha aumentado y podemos conversar de eso, por qué sucede, pero no necesariamente quiere decir que México no ha crecido. De hecho, México sí ha crecido. Pero ahí hay otros elementos que poner, ¿no? Uno tendría que preguntarse si ese crecimiento es derivativo del sistema económico y político o es derivativo del narcotráfico, ¿no? Y México se ha convertido en el mayor comerciante de estupefacientes del mundo. Y lo que era Colombia hace 10 años, ¿ya? Colombia no lo es tanto, pero aunque Colombia sigue siendo el principal productor, ¿no? Entonces hay, como digo, toda esta gama de grises, ¿no? Pero si uno quisiera poner dos polos al menos ahí, sí tenemos un par de ejemplos de estos dos polos, ¿no? La Unión Soviética
Venezuela, Cuba, y al otro lado tendríamos que pensar quizá en Corea del Sur, el mismo caso de Alemania, el caso de los países nórdicos, ¿no? Países que abrieron sus puertas al mercado y que tienen este sistema liberal de cómo ver la política, como yo digo, liberal en estos tres ejes que yo estoy mencionando, y ahí sí podríamos tener, como digo, dos formas de respuestas para esta pregunta controversial. Todos queremos salir de la pobreza, claro, la pregunta es cómo, ¿no? Usted puede ser bienvenido. De verdad, que si nosotros queremos educar en lo que es el Facebook, sí tenemos que educar. Esos puntos suspensivos y lo otro que pone, yo pienso que no es de la categoría de usted, amigo mío. Cristian. Bien, gracias. Yo, quizá para mencionar así un paréntesis muy chiquitico, a veces el Facebook se convierte en esta herramienta de crítica sin argumentos y sin dar la cara, ¿no? Entonces se convierte en esta herramienta quizá para muchos de las nuevas generaciones, ¿no? Me refiero a los millennials o la generación Z. Y claro, a veces, solo un segundo, porque estamos ya, nuestro querido amigo Erwin está aquí, se lo ve como general de las Fuerzas Armadas con esas lentes. Pero siempre un gusto tenerlo acá. Oiga, y ya para centrarnos, ¿no es cierto?, a lo nuestro. De lo que decía Lenin, yo estoy muy de acuerdo. A mí me parece, solo para aumentar dos o tres elementos que son importantes, ¿no? O sea, ya hablamos, línea ideológica, tiene que ser una línea ideológica clara. Y yo quería aumentar dos o tres elementos. Primero, esta necesidad de que sea alguien que conozca ya la administración pública. Muchos de la experiencia internacional que tenemos de los países, los buenos políticos resultan ser los políticos que tienen largas trayectorias de honestidad y largas trayectorias de experiencia al frente de ciertas administraciones públicas, ¿no? Estoy recordando simplemente algunos ejemplos como el de Abraham Lincoln, ¿no? Que está por casi 25 años dentro de la política y después de haber sido elegido, al ser elegido presidente, este impulso gigante que tiene sobre la emancipación de la esclavitud de finales del siglo, mediados y finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, conocedor de la administración pública. Y un tercer punto que me parece claro es esta línea clara de historial de honradez. Y esto sí lo podemos visualizar, ¿no? Es decir, cuál de todos los candidatos que tenemos se aclara con un historial largo de honradez, ¿no? Y de lo que hablaba Lenin, de esta historia largo de principios, ¿no? Esta suerte de pensarse como alguien que puede mantenerse en la administración pública sin ser contaminado por el resto de políticos, ¿no? Entonces me parece que son tres puntos importantes. Lo otro, lo que decían de la educación, si es que necesitamos doctores, ingenieros, para mí, honestamente, me parece que no es tan importante como estos otros factores, ¿no? Muchos de los buenos políticos en la historia de la humanidad que conocemos no han tenido ningún título universitario ni de educación, entonces eso nos lleva necesariamente a visualizar estos otros puntos de vista, ¿no? Es decir, conocedor de la administración pública, un historial claro de honradez y una línea ideológica clara también. Vamos a saludar con Erwin Santillán Robles. ¿Estaban escuchando la radio, Erwin? Sí, por supuesto, un cordial saludo a todos los radioescuchas y a ustedes y a todo el panel presente. Un saludo muy cordial. Perfecto. Cuénteme ahora. Se corresponde, ya sea en el ámbito de atender una ventanilla o en el ámbito de dirigir una institución zonal, regional, nacional. En el ámbito que le corresponde, la condición debe ser servir. Tenemos acá
Algo que vale la pena mencionar y dice lo siguiente: a todos los profesionales de carrera universitaria del país les invitamos a que compartan en su Face para presidente, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, prefectos y concejales. Se debe votar por aquellas personas que tengan título de PhD o máster con el fin de garantizar la administración, la gestión de calidad, de igual forma de cómo se lo exige a los universitarios y docentes. ¿Cómo se exige a los universitarios y docentes? Primero, que rindan prueba de conocimientos fundamentales para ellos, así como el gobierno pide educación de calidad. Nosotros como pueblo exigimos gobierno de calidad, administración de calidad, legislación de calidad, y no lleno de personas, que no lo voy a pronunciar esta palabra, que no puedan ni siquiera hablar, lleno de deportistas, cantantes, faranduleros, payasos, bufones y otras cosas más. Por favor, abre los ojos, ecuatoriano, el futuro de nuestros hijos está en juego, nuestro legado está en juego. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece esto, Cristian? Yo voy a mencionar también eso porque me parece que es trascendental, pero antes de eso solo dos cositas. Lo primero, hasta hace 2 años el alcalde de Nueva York decidió no recibir más que $1 mensual y el resto del dinero lo daba en donaciones, lo mismo que hacía el expresidente Mujica con su salario en Uruguay, ¿no? Lo que nos lleva a esta idea, que es una idea muy vieja, una idea a través de la tradición liberal, la Revolución Francesa y Americana y toda la tradición que surge de ahí, ¿no? Esta tradición de que el servicio público es un servicio que pone un paréntesis a la actividad privada. Entonces, cuando uno es exitoso en la actividad privada, pone el paréntesis a la actividad privada para el servicio público, no para necesidad de supervivencia o enriquecimiento, porque es lo suficientemente rico, sino para la necesidad de servir a la población, ¿no? Y luego ese paréntesis se termina y sigue con su actividad privada. Por eso mencionar estos ejemplos que son muy interesantes, ¿no? Lo otro, hay varios escritos, estaba tratando de recordar los autores de Pewoski, otros de Limongi, sobre la pertinencia del historial de trabajo del sector público para la eficiencia de este sector público. Ahora, hay varios factores ahí que son importantes, no es el historial por el historial, sino que el historial tiene que venir con esta línea grave, esta línea extensa de honradez, con esta línea extensa de cumplimiento de las metas en el sector público, y otro con esta línea extensa de la evaluación que se tiene de los superiores, ¿no? Estas 3 líneas se convierten entonces en complementos para entender que el servidor público, con un largo historial de honradez, de eficiencia y con un largo historial de buenas evaluaciones, resulta ser el mejor candidato, o resultaría, pongámoslo resultaría ser la mejor opción para estos países, ¿no? Y tomando esta idea, me parece a mí que eso nos caería también a nosotros, ¿no? Y lo otro, sobre esta intención de que todos los candidatos tengan PhD, yo honestamente, por este estudio que uno puede llevarse profundamente a la historia, me parece que no es necesario, ¿no? Tal vez sí es un requisito que uno quisiera ponerlo, y ahí podríamos discutir que sí o no, pero no es necesario. Por eso yo había mencionado este estudio de hace 2 años de la cúpula nazi, ¿no? Los 87 de los líderes de la cúpula nazi tenían título de PhD, lo que quiere decir que... En ese entonces, ¿no? Claro, en ese entonces tenían título de doctor. Máximo era la licenciatura. Claro. Ahora ahí habrá que hacer algunas especificaciones, ¿no? No existía los títulos de doctor, se empezaban a dar inmediatamente después de la licenciatura, lo del pregrado, ¿no? Entonces no había estudios intermedios, sino que había un estudio directo que se iba al doctorado. Esto sí podía durar 4 o 5 años, pero esto viene ya desde mucho antes.
las universidades, sobre todo anglosajonas, tienen esta tradición, también las francesas de muchos siglos anteriores, me refiero al siglo XVI, XVII, sobre esta suerte de que estos alumnos puedan ir directamente al proceso de doctorando, ¿no? Y es ahí, quizás, si me permiten otro paréntesis nada más, porque las primeras universidades que se crean en el mundo, la Universidad de Bolonia, me refiero al siglo XII y XIII, la Universidad de Oxford y Cambridge, todos resultan ser dentro del impulso del sistema católico de educación, ¿no? Si uno ve los escudos de estas universidades, sobre todo de Cambridge y de Oxford, que son quizás de las mejores universidades que tenemos en el mundo, su escudo menciona siempre la palabra Dios. Entonces hay una tradición fuerte del catolicismo en este impulso de la educación, ¿no? Pero eso es para quizá otra discusión. Entonces, solo para regresar a esto del PhD, yo personalmente creo que no es necesario. Si queremos ponerlo como legalidad, un impulso, está bien, la población puede hacerlo. Yo personalmente, yo me llevo por otras cosas, yo me llevo por estos otros factores que yo les he dicho, ¿no? Es una línea clara, una línea ideológica clara, un amplio historial de honradez en el sector público y obviamente con estos otros dos factores de la eficiencia y las evaluaciones, ¿no? Y por último hay una cosa ahí que se me está escapando, si me permiten. Pensar en el tema de principios que decía Lenin me parece que sí, es supremamente importante, porque ¿por qué principios vamos a votar? Y aquí hay temas que son delicados, temas muy delicados que ojalá tengamos el espacio para debatirlos, ¿no? Como el tema de todo el impulso LGTBI que tenemos en las ciudades, ¿no? Como el tema del aborto que se está este rato debatiendo en la asamblea, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de principios es lo que estamos hablando? Y ahí me parece que abre por lo menos un espacio a un debate muy extenso de qué es lo que estamos hablando y basándonos en qué, ¿no? Yo que he pasado muchos de estos últimos años pensando en esto, uno cuando habla de principios siempre la pregunta esencial es basado en qué. Yo digo, vamos a ponerlo así, es que las mujeres tienen la libertad porque su cuerpo y pueden hacer con su cuerpo lo que sea, ¿basado en qué? O sea, qué es lo que está por detrás para que les dé ese derecho? Entonces uno puede proponer al menos tres respuestas. Es que la mayoría dice, pero tenemos en cuenta en la historia que las mayorías cambian, ¿no? Las mayorías en el tiempo nazi querían eliminar a los judíos, la mayoría en el tiempo de Esparta que eliminaban a los niños que salían con ciertas deficiencias físicas. Las mayorías de este momento en los países musulmanes también tienen repercusiones, sobre todo con las mujeres, con mutilaciones, incluso en sus órganos sexuales, ¿no? Entonces esta idea de mayorías es muy diversa y muy difuminada, que no nos lleva a ningún sitio claro. La otra, que es un sistema de legalidad, entonces que la legalidad dice esto, entonces por eso debemos seguirla. Eso también es un problema gigantesco, ¿no? Y este ejemplo claro del régimen nazi es real, ¿no? Las leyes de Nuremberg que se aprobaron en 32 y 33 tienen que ver con la persecución que pasó a los judíos en los años posteriores. Entonces, ¿era legal perseguir a los judíos? Sí. Creo que nos vamos a pausar, ¿no es cierto? Entonces, ahí dejo. Con países de izquierda o con países de derecha. Vea, ya nos quedamos viendo, nos quedamos viendo ahí. ¿Tu visión, Cristian, de lo que manifiesta Lenin? Solo una cosita nomás anterior, porque yo me acabo de enterar que no estaba al aire. Entonces, yo sí quería manifestar si es que... No, sí estuviste al aire, lo sí. que pasa es de que estaba muy bajo el volumen. No meta caña, amigo. Oiga, era más por otra cosa, oiga, porque solo mandar este saludo otra vez a las familiares de Erika Chicono y Carolina Sanango, de las cadetes que sufrieron este atentado en Bogotá, ¿no? Nada más. Sobre lo otro, a mí, ¿por qué sí para mí sí es importante la ideología? Vamos a ponerlo de grande a pequeño. Porque si escojo un presidente de derecha, sé que va a estar a favor de la libertad de mercado, sé que va a estar a favor de dar impulso al empresario. Si cojo un presidente de izquierda, sé que va a aumentar los impuestos, que pondrá preferencia y que no le importa tanto si es que tenemos tratados de libre comercio o no, y demás. Entonces,
sí es importante por qué tipo de ideología votamos, ¿no? Igual para alcaldes y prefecturas, para mí es trascendental saber si son conservadores o liberales, ¿no? Si voy a votar por un concejal que está a favor del aborto y toda esta tendencia de los movimientos LGTBI, o está en contra de eso, ¿no? Entonces, para mí sí es importante saber por qué tipo de ideología yo estoy votando. Pero lo otro que mencionaba, y ahí sí concuerdo mucho, es que el trabajo público tiene que ser trabajo para el público. Lo que quiere decir que si me toca lidiar con otros tipos de ideología, pues lo lidiamos, pero lo importante es que el producto salga. Eso me parece que no hay controversia ahí. Y a la final, pensar quizá en que estamos muy cerquita ya a estas elecciones. Yo quisiera, y esto es más como un pedido a la ciudadanía y un pedido a los candidatos, quisiera ver ya foros de conversatorios o debates. Es importante, con preguntas específicas y temas específicos, ¿no? ¿Tú piensas que es necesario el debate? Yo creo que sí, es indispensable. Ayer hicieron el debate, me parece que fue en la Cámara de Comercio de Quito, de los candidatos a Quito. Tuvieron 5 de 6. Hay más candidatos, pero los más importantes estuvieron ahí. Y es importante, es decir, que van, en el caso de Quito, qué es lo que van a hacer con el río Machángara, qué es lo que van a hacer con el metro, qué es lo que proponen como ejes de desarrollo de la ciudad. Entonces ahí en el debate se puede uno visualizar si el candidato que uno ha escogido a priori es el candidato por el cual uno va a votar. Aquí vamos a abrir debate. Cristian, Lenin, también a ti, Edwin. Podemos abrir el debate, claro, en algún momento, en una hora exacta, un día determinado. Previamente vamos a invitarles con 2 semanas de anticipación. 2 semanas de anticipación para que no haya ningún tipo de inconveniente. Les voy a dar el trabajo de irme personalmente para que me pongan el recibido cada uno de los candidatos. ¿Les parece? Nos faltaría únicamente un abogado, que por ahí esperemos a Wendy Romero, y también al ingeniero, que igualmente habíamos conversado, al ingeniero Víctor Hugo Moreno, arquitecto Víctor Hugo Moreno, y ahí nosotros debemos preguntarles a los candidatos, ¿eh? Tenemos candidatos para prefectos, tenemos candidatos para alcaldes, tenemos candidatos para concejales de Distrito 1 y Distrito 2 también. Caramba, y tenemos espacio, ¿eh? Sí, no, me parece que es esencial la idea de abrir espacios para que se pueda visualizar el tipo de programación que tiene, ¿no? Y que no quede solo en el discurso. Entonces, bienvenida a la idea y que sea provechosa para la ciudadanía, ¿no? Bueno, ya tenemos 10 minutos, sí, 10 minutos con la parte publicitaria también, 5 minutos antes, igualmente, pero partamos un hecho para finalizar ya la programación de la dolarización. Cristian, ¿cuántos años de dolarización? Sí, poquitos minutos. Son 19 años de dolarización con altos y bajos, pero la mayoría en términos generales muy positivos los resultados de la dolarización. Yo había presentado justo un estudio que ha sido publicado el año pasado sobre el dólar en Ecuador y resulta que los resultados son evidentes, ¿no? Paramos toda esa manía de devaluar la moneda para poder financiar el gasto público, para poder ayudar a los exportadores, esa manía de aumentar el gasto público a través de la emisión de moneda, y eso lo que resultaba es en inflaciones altamente perjudiciales para la población, y esta restricción sine qua non del sector fiscal, ¿no? Ya pusieron una restricción altamente fuerte para lo que el sector fiscal podía hacer, no podíamos simplemente gastar por gastar, aunque el gobierno anterior lo intentó hacer, pero eso muestra la estructura de viabilidad que nos ha llevado el dólar, ¿no? Lo otro de intentar llegar a otra moneda es descabellada la idea, ¿no? Me parece a mí que nos llevaría
a lugares impensados con el problema fiscal que tenemos en este momento. Y una cosita más, antes de que el dólar se acepte acá en Ecuador, yo estaba revisando todos los argumentos en contra de la dolarización y me refiero a dos de ellos, si me permiten. El uno, que decían que nos iban, esto fue en el año 2000, ¿no? Se publicaron estos artículos, que nos iban a llevar a procesos similares a los argentinos, porque la convertibilidad en Argentina había fallado. Y resulta que no, llevamos 19 años y no hemos pasado ni de cerca por el proceso argentino, y porque hay una razón importante, porque no son sistemas iguales. La convertibilidad en Argentina tenía dos monedas. En Ecuador hay una sola moneda. La convertibilidad en Argentina requería de una reserva internacional monetaria para que pueda sustentar la movilidad de las dos monedas. En el caso ecuatoriano no necesitamos esa reserva monetaria porque no hay dos monedas. De hecho, antes se llamaba la Reserva Internacional Monetaria, ahora solo se llama Reserva Internacional, ya no está dedicada, aunque debería, pero ya no está dedicada para el sustento de la dolarización, sino más para el sustento de las cuentas del Banco Central. Entonces, la idea de pensar de que los dos sistemas eran iguales y por ende la dolarización iba a fallar, estos 19 años nos han mostrado de que no era verdad y era una falacia. Lenin, 19 años. Yo, solo así muy rápidamente, yo sí estoy a favor de la dolarización, creo que le ha hecho muy bien al país. Me parece a mí que cuando uno habla de política monetaria se está refiriendo directamente a la devaluación de la moneda, y la devaluación de la moneda trae por lo menos dos problemas que son importantes. Primero, la inflación, y por el otro lado, que los productos que vamos a ponerlo así, de las importaciones que se tiene, una gran cantidad tiene que ver con lo que se llama bienes de capital, que son los productos que se utilizan para la industria que se utiliza para la producción nacional, ¿no? Y los bienes de capital entonces resultan ser más caros cuando la devaluación pasa en los países. Lo que quiere decir, si ustedes recuerdan, cuando pasamos en los procesos de del Sucre, siempre era más caro comprar algo en dólares, ¿no? Siempre resultaba ser más caro. Ya no contaba, ya no faltaba solo, ya no era suficiente los 2.000, sino 2.500, próximo año 3.000 y seguía pasando, ¿no? Y el problema con la inflación es que los salarios no suben tan rápidamente como el índice de precios del consumidor, lo que quiere decir que la brecha entre pobres y ricos se incrementa más por la misma devaluación. Porque, otra vez, no quiere decir yo estoy devaluando y que el pobre que tiene 70 sucres en este momento ya va a subir igual que la inflación a 80 o 90 sucres. De hecho, no, los datos muestran que es completamente lenta el crecimiento de los salarios comparado con la inflación. Y por otro lado, me parece así con 10 segundos nada más. Minutitos más. Sí podemos salir de la dolarización, sí. Si es que seguimos teniendo las mismas políticas del gobierno de gasto público, y este gasto público tiene que financiarse con deuda pública, eso sí nos puede llevar a salirnos de la dolarización. Y algún dato que tengamos tiempo lo explico por qué. Pero muchas gracias por la invitación y gracias a Lenin y a Edwin por estar acá. Adelante. Mira, de acuerdo a mi percepción, no deberíamos salir nunca de la dolarización, porque es una moneda dura a nivel mundial, porque en cualquier parte del planeta te juega el $1 a donde vayas. Si vas a Rusia, $1, vas a la China, $1, vas al Japón, $1, vas al Perú, vas a los narcos, dólares. Por favor, el dólar es el Dios del planeta, y mientras tengamos a Dios presente en nuestro país, gracias a Dios que salimos del fantasma que era terrible, la devaluación. Se devaluaba la moneda hasta el día domingo, como partido de fútbol. Como partido de fútbol, era todito, 2, 3, 4 devaluaciones el día domingo. Acuérdate, en la época de Osvaldo Hurtado, era algo terrible. Cómo la gente sufría y cómo los mismos banqueros estaban aterrorizados por esto de las devaluaciones. Yo les agradezco vuestra participación. Estuvieron con nosotros
Ervin Santillán Roll, comerciante, el Juan Dólar, el pana, economista, Levin Chamba y el doctor Cristian El pueblo habla, ¿no?